Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Estoy aquí en presencia de mi querido amigo Vladimir Arana, compañero de facultad en ciertos años que coincidimos y nos dejamos de ver buen tiempo hasta que nos encontramos en Montreal por esas cosas del destino. Entonces no voy a hablar mucho, voy a dejar que él se presente y él nos cuente su pasado, su presente y su futuro. ¿Cómo estás, Vladimir? Mario, gustazo verte. Y, Me presento, soy tu amigo, así que creo que más currículo que ese no Así necesito. es. Y aquí a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier cosa. Bien, bueno, un poco haciendo un background. ¿Qué estudiaste y qué no estudiaste cuando estabas en Perú? ¿En qué te formaste? Bueno, yo en Perú estudié urbanismo y, y fue una decisión que tomé de manera muy concienzuda. Me puse a investigar de qué se trataba y me gustó mucho porque Ujú. era un reto muy interesante, ¿no? Y un poco lo que busca uno cuando sale del colegio, buscar cómo contribuir, cómo aportar, cómo ser diferente, cómo resolver problemas de otros. Entonces, me gustó mucho y me metí de fondo a la carrera de urbanismo. Y Ujú. dentro del desarrollo de la carrera de urbanismo es que sentí una atracción por los temas ambientales, ¿no? Porque en el Claro, urbanismo, el desarrollo de la ciudad, hay muchos temas, ¿no? Los temas más comunes tienen que ver pues con el manejo territorial, ¿no? El ordenamiento la del clásica, territorio, claro, el diseño claro. urbano, ¿no? Pero también hay otros aspectos en el desarrollo de la ciudad, económicos, sociales, pero me trajo mucho el tema ambiental, quizás porque había una gran ola ambiental creciendo, Ujú. ¿no? La ola verde, Que ahora se claro. ve más fuerte, ¿no? En esa época no había muchos, pero me atrajo y al final me dedico a los temas ambientales. Trabajo mucho en los temas ambientales, ¿no? ¿Te acuerdas qué año saliste del Perú? Te fuiste a Europa, me parece. ¿Qué año salí del Perú? Bueno, salí muchas veces y recién me fui, estuve trabajando en Estados Unidos como en el año 94, Ujú. luego en el 96 a estudiar fuera, en Estados Unidos, en el 97 a Suecia para hacer un máster. A Suecia, claro. Y ya bueno, eso más o menos ya te da una idea de mi edad. Y luego, Sí, no, yo luego iba a otros decir otra cosa, países, pero claro, luego otros países por hacer proyectos bueno, Canadá, donde nos encontramos ahora, sí. ¿Y ya cómo buena cantidad de así, años. y cómo así Canadá? ¿Por qué Canadá? Fue una decisión también un poco concienzuda y sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Canadá como destino aparece por muchas razones. Mm, Uno, por el tema que particularmente me gustaban tres o cuatro lugares en el mundo que había conocido y que me hubiera gustado, uno donde me gustaría, eso fue hace más de 15 años, Ujú. donde yo pensaba dónde me gustaría quedarme, ¿no? Uno de ellos era Iquitos, me gustaba mucho Iquitos, el calor Ujú. de la gente, A mí también me gusta Iquitos. a pesar de todos los problemas, pero no, pero yo te decía lugar como para vivir, ¿no? Claro, sí, a mí también me encanta Iquitos. Sí, otro lugar que me gustó mucho también por la amabilidad de la gente y la belleza del lugar era Riga, la capital de Latvia. Me perdiste. Latvia es uno de los países Al este. al este de Europa que Ujú. era parte de la Unión Soviética y hay tres países ahí enfrente, alrededor del mar Báltico, que son Estonia, Lituania y Latvia, ¿no? Entonces, Ujú. tuve la oportunidad de conocer Latvia por los estudios de investigación y me gustó mucho. Montreal era otra ciudad que me llamaba mucho y otra ciudad que me llamaba mucho era Estados Unidos, Washington, D.C., pero Ujú. me gustaba mucho por la combinación cultural, lo internacional de la ciudad, mucho organismo internacional en Washington, ¿Y D.C. trataste de aplicar a Estados Unidos? Sí, estuve trabajando en Estados Unidos Sí, ya. eh, y fui varias veces y
incluso ahí tengo familia ahí, Ujú. y lo cual le hubiera facilitado las cosas si hubiera querido quedarme, pero Montreal te sedujo. Montreal me gustó mucho, me gustaba también por el hecho de que era también muy internacional, muy Claro, multicultural, sí. y por el hecho que se trabaja en inglés y en francés. Entonces Ujú. me atraía mucho Combinación. esa combinación cultural, Ujú. ¿no? Y dije, si yo quisiera vivir en un lugar, me gustaría que sea un lugar que tenga esa riqueza cultural, ¿no? Claro. No, claro, Montreal es la capital cultural de Canadá, Claro, definitivamente. y cuando me refiero a riqueza cultural no me refiero necesariamente internacional, ¿no? Y Quito me gustaba porque había también mucha, era el centro de confluencia de los grupos o naciones indígenas en la Amazonía. Ujú, Entonces había ujú. también mucha cultura, pero de otro tipo, ¿no? Eh, más regional, pero también muy rica culturalmente. Entonces me gustaba eso, como un futuro. Ya. Y así fue como, pero fue interesante porque cuando empiezo a hacer los papeles para aplicar a Canadá, y yo tenía un trabajo que era bueno, pues no era Ujú. malo, en Perú, y me preguntaba Pero, a la gente, pero sí. también tuviste anécdotas que te animaron a salir, me parece. Si No, las eso en puedes realidad contar. esa no fue determinante, pero Ajá. lo que ocurre es que profesionalmente yo estaba trabajando en Perú. eh, había, había sido director general de un ministerio, asesor Ujú, de un ministro, una viceministra, o sea, y estaba trabajando en un organismo multilateral ujú. que no pagaba mal, pero yo sentía que había como que llegado a un techo, no Ya. a un techo de puestos, porque podía llegar a un puesto más alto, Ujú, pero lo que a mí me inquietaba era si podía seguir aprendiendo más o se le iba a dar siguiendo dando vuelta a lo mismo. ujú. Eso era un poco lo que me preocupaba, y de alguna manera me ponía nervioso ver un futuro en el que iba a estar trabajando Pues, sobre lo mismo, te vas a estancar, claro. y estancarte, ¿no? Académicamente, Exacto, profesionalmente. profesionalmente. Algo parecido me pasó a mí, ¿ah? En un momento yo dije, uno ve pues información de afuera, ¿no? Y en mi caso como arquitecto veía proyectos pues en Alemania, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, lo que se podía ver en esa época cuando recién estudiábamos, que no era mucho, básicamente los libros, ya luego con internet era más fácil, pero para mí era un reto también buscar algo más difícil para... A mí me gusta hacer las cosas, me gusta resolver cosas, ¿no? Y un poco por eso yo también me fui. Pero no fue la razón principal, pero bueno, sigamos con tu tema. Y entonces tú llegas el 2006, me parece. ¿Cuándo nos vemos en Montreal, te acuerdas? Nosotros nos vimos en Montreal, creo que en el 2010. ¿6 o 7? Ah, ¿tanto así? ¿2010? Sí, sí, Oh, pero yo ya había ido porque me habían aceptado en el doctorado de McGill, en oh, okey. planeamiento urbano y regional, Ujú, pero daba muchas facilidades porque podías hacerlo trabajar fuera, ¿no? O sea, como hacen ahora muchas universidades que te permiten investigar fuera y enviar los ujú, papeles, claro. el comienzo del teletrabajo, ¿Cómo que, ha cambiado que- todo, no? sí, terrible. Y nos vimos nosotros en Montreal en el 2009 o 2010, por ahí, Por ahí creo. fue, claro, en un Sí, cumpleaños, y ni me acuerdo cómo fue que nos contactamos. Creo que un amigo común nos dijo, ¿no? Creo que fue Harry, que dijo: "Oye, ahí estoy en no, Montreal", algo así. ¿Cómo fue la historia? No me acuerdo. Bueno, ni tú tampoco creo te acuerdas, pero no. no importa. Nos vimos en mi casa en Montreal. Y yo me acuerdo que fuiste, regresaste. Y bueno, entonces tú, cuando llegas a Montreal, ¿llegas a trabajar o estudiar? Tú fuiste a toda la McGill. No, mi primer Fuiste. contacto con Montreal fue Ujú, para estudiar investigando en un doctorado. ujú. Y luego ya en el 2012 voy a Y Montreal regresas, claro. ya para quedarme porque yo estaba trabajando a distancia. eh, Tenía un trabajo en un organismo multilateral, y como reportaba a un país que era el donde no vivía, Ujú, pedí permiso para ver si podía viajar, ¿no? Y ya, viajé a Montreal, ya era residente permanente, ujú. y viajé a Montreal y trabajaba en Montreal para el organismo multilateral, ¿Y en qué haciendo reporte de momento países. fundas la Sociedad Urbanista del Perú?
Hace- Eso fue hace antes de pensar en Antes. Canadá o todo eso, Ok. ¿no? Eso fue en el 2000, en 1997. Bastante tiempo atrás. En 1997, quienes habíamos terminado la carrera de urbanismo en la Universidad de Villarreal, nos juntamos para pensar y reflexionar sobre qué hacer sobre el futuro de la profesión de urbanismo y consecuentemente Ujú. los profesionales. De esta reunión que tuvimos, la mayoría no estaba de acuerdo en hacer algo de manera conjunta. ¿Y eso? Quizás preocupaciones personales, Ujú. la fuerza de la indecisión, ¿no? Celos profesionales. No, no, o sea, Claro. han salido muy buenos. Pero me da la impresión de que quizás varios no querían engancharse en hacer algo que no necesariamente les iba a dar un beneficio, Claro, porque ¿no? es un acto de voluntariado prácticamente. Y Es eso, prácticamente un auto voluntariado. eso en Perú falta mucho, ¿no? La cultura del voluntariado. Es que, bueno, todo el mundo está sobreviviendo, o en aquella época, ¿no? Viéndoselas, cómo se las arreglan. Nadie tenía tiempo extra. Pero sí, eso es algo que en Canadá es muy bien aprendido desde los colegios, ¿no? A los niños les enseñan a hacer voluntariado, es parte de su currículum. Bueno, entonces llegas a Montreal y cómo sientes la inserción a Canadá, a la cultura canadiense, a la forma de vivir en Canadá. ¿Cómo te fue? Eh, Tuve la suerte de ya tener amigos como tú en Montreal y que me orientaban, Ujú. porque mucho es esa orientación, ¿no? Sí, Vale más que los manuales de integración del sí, inmigrante que hay. Pues los amigos te van a decir, esto funciona, esto no funciona, esto es así, esto es así. Y eso me ayudó mucho. importante Pero, tener una red de contactos, ¿no? Hacer pero, una red de tam- contactos. pero también, no es que quiera compararme, pero tenía amigos que, por ejemplo, un amigo que, eh, así como yo, vino a Montreal como residente permanente, Ujú. hablaba excelentemente el francés. Había estudiado en Francia, 2 ¿Ya? maestrías, ¿no? Ok. Peruano también. Ujú. Pero su inglés no era bueno. Es que el inglés te sirve aquí en la China. Sí, su inglés no era bueno y entonces postulaba a muchos trabajos porque quería un trabajo internacional, ¿no? Ujú. Y no lo, pues Claro. no lo tomaban, ¿no? Entonces se preocupó mucho. Y eso es un tema clave en cualquier proceso migratorio, ¿no? Ujú. Cualquier persona que se quiere a otro país tiene que tener su carrera o especialidad, o sea técnico, mecánico, arquitecto, ingeniero, lo que sea, Ujú. y manejar bien los idiomas. Si no Sí. manejas bien los idiomas, va a sufrir, vas a Claro, sufrir. estás handicap, eres como un niño, pues, ¿no? Te Sí. tienen que dar todo con cucharita. A mí me pasó eso porque cuando yo llegué a Montreal, yo había estudiado un poco el francés. Decía, el francés es como el español, según yo, ¿no? Hasta que ya a Montreal y te hablan en quebeco y de qué te están hablando, ¿no? Toma un tiempo. Y yo ya manejaba el inglés más o menos, ¿no? Entonces, a mí lo que me defendió para empezar a trabajar fue el inglés, no el francés. Yo conseguí trabajo primero en inglés y ya luego en francés. Pero el inglés es el que me abrió la puerta, no tanto el francés, como tú dices, ¿no? Mm, eh, Sí. sí, pues, bueno, este amigo tenía puestos, con Montreal es francés e inglés, entonces él tenía Claro. puestos, obviamente no de obrero, pero de jefe, algunos gerenciales que eran Ujú. esencialmente solo en francés. Llegó a ser gerente de una tienda muy ¿Ya? importante aquí en Montreal, pero no era lo que le gustaba. Él había estudiado economía, tenía este, Otras dos proyecciones, másters, claro, tenía dos imagínate. másters en Francia y no quería ser gerente de una Y el no tienda. tener el inglés lo mató. Y estando en Montreal, en un momento yo decidí de venirme al lado anglófono, básicamente para desarrollarme solamente en inglés, porque si bien es cierto mi inglés era mediano, no estaba a la altura. Y yo me daba cuenta, ¿no? Profesional y técnicamente no estaba a la altura. Entonces tenía dos caminos, o meterme de lleno al francés, como tú dices, pero me daba cuenta que meterte de lleno al francés te sirve si has, o sea, mejor dicho, si tú has nacido ahí,
vas a dominar el francés y profesionalmente te vas a poder desarrollar solamente en francés. Pero si tú vives de afuera, desarrollarte solo en francés es más duro, ¿no? Porque en Quebec tú te das cuenta, ¿no? En general, el francés es más picky con el idioma, ¿no? No es, al anglófono no le importa mucho. Si lo hablas y te entiende, vamos adelante. El francés quiere que lo hables perfecto y tienen razón, es su lugar, es su idioma, ¿no? Entonces, en un momento dije, hasta aquí llegamos, me voy. Pero básicamente fue por el idioma. Si yo hubiera estudiado bien francés, quizás me hubiera quedado, porque a mí me encanta, ¿no? Es una ciudad linda para vivir. Sí. Bueno, y entonces tú ya trabajas por una compañía de afuera, Yo un organismo trabajaba de afuera. por un organismo multilateral, era un banco de desarrollo Ujú, y sabía pues que este permiso de estar fuera no te me iba a durar mucho. ujú, Entonces comencé a ver potenciales empleadores ¿ya? y, y no sé, en Montreal me llamaron de una empresa de cerveza porque buscaban gente que trabaje en los temas ambientales. Tentadora. Sí, tuve una entrevista y luego no me llamaron. Y luego otro trabajo más de otra empresa, también parecía, me entrevistaron y no me llamaron. Y dije, uy, la cosa está que se pone difícil. Creo que en esa época, 2012, tú te estabas yendo a Claro, yo me vine a Calgary. Calgary, sí. Y me decía, vente a Calgary. Entonces dije, vamos a ver, Calgary es la voz. Sí, vente a Calgary. Y sí, dije, vamos a ver qué pasa en Calgary. Y encontré, claro. En a- Edmonton me parece que me dijiste algo, que tuviste una sí, oferta. postulé a dos trabajos y Ujú. los dos me entrevistaron y los dos me aceptaron en Calgary. ¿Y qué Y fue lo que yo, te retuvo? Decías, lo Mario que está en Calgary, mejor no voy. qué miedo, qué miedo. Sí, No, era diciembre ¿ya? del 2012 y no que era un proceso, un momento difícil porque venía Navidad, iba a viajar, Ya. no quería engancharme en una mudanza en una época como Navidad. Así no se hace, se deja todo botado y te vienes. Así Esa es funciona. esa es la otra opción. Sí. Y una de las dos empresas tenían que ver con tratamiento ambiental. Ujú. En una buscaban una persona que se encargue de supervisar lo que era la limpieza de suelos de donde sacan el petróleo Claro, bituminoso. después de la extracción, claro. Sí, y la otra era también de procesos ambientales y similar, ¿no? Manejo ambiental. Y, y en ese proceso de aceptación que tuve, postulé al trabajo en el que estoy ahora, Ujú. que es una ONG internacional. Y fue una cuestión, bueno, de suerte y de bendición, no sé. Tiene que ver la Porque suerte también, ¿ah? sí, sí, tiene que ver Sí, el momento preciso. O sea, no, sí. ellos no tenían, no había una convocatoria abierta a postular, no había. Ujú. O sea, yo envié mi carta de motivación y mi CV por iniciativa propia. Ok. Iniciativa propia y En el un, momento ma- exacto. la envió un martes de diciembre, no me acuerdo, Ujú. antes de quincena, ¿no? La envió un martes de diciembre. Y lo que había ocurrido es que el día anterior, el lunes, la persona que estaba en el puesto que yo estoy ahora, le había dicho al gran jefe que se iba a ir de la institución porque le tocaba un descanso por maternidad, ¿no? Que Ujú. estaba embarazada y se iba a ir temporalmente, obviamente, ¿no? Un año y medio o así. Ujú. Y le había Pagado. entregado, obviamente pago, ¿no? Acá es así, ¿no? Sí. Como es aquí. Sí. Entonces, la chica se iba a ir a tomar su descanso Su de break. maternidad de año y medio y le había entregado 3 CVs al jefe de las personas que ella había identificado por el puesto. Ujú. Y al jefe no le gustó ninguna de los 3 CVs, ¿no? Porque esta chica trabajaba en Canadá y mucho en América Latina. Ujú. Eso fue el lunes. El día martes yo envío mi CV en la mañana. Español, inglés, francés, sueco. Y a las 2 horas me llama el que era el presidente de la institución, Ajá. el martes, y me dice si podía ir al día siguiente, miércoles, a una entrevista. Algo parecido me pasó a mí, pero después Pero como decía, creo que era San Juan Bosco, ¿no? La ocasión solo encuentra al que está preparado, ¿no? Sí, pues. Bueno, Así es. Era tu momento, tu lugar. y me llamó el miércoles
y hablamos como 2 horas y media Ujú. en francés. Y me dijo, bueno, ya puedes empezar a trabajar entonces. Y yo ya tenía mi viaje de Navidad planificado y le dije, mira, me estoy yendo. A Perú. El Ya. viaje, no estoy yendo a Perú, eh, a Estados Unidos. Y me dijo, Ah, bueno, entonces te hacemos un contrato de consultoría este mes y en enero ya empiezas a trabajar con esas todavía. en planilla. Sí. Pero sí, porque quería contratarme ya, porque quería tener reuniones conmigo, con otros socios. Ujú. Entonces, bueno, así fue y ya son 10 años que estoy en esta 10 institución. años, ¿ah? Está bien. Te empernaste ahí bien. Ya tendrás el puesto del tiempo, supongo. No. Yo creo que yo soy una persona que está encargada de coordinar proyectos Ujú. y ver propuestas de influencia en política a nivel global, pero bueno, yo soy director general de un ministerio, Ajá. sé lo fregado que es ser director general de una institución, porque no Ujú. solamente ves los temas técnicos o programáticos, también ves los temas administrativos, financieros, y Eso te quería comentar. eso te quita el 50% del El tiempo. tema de coordinación, yo lo que hago también es coordinación de proyectos. Yo acá no eh, revalí mi título ni nada. Yo trabajo por una compañía muy grande y tú sabes cuál es. Y cuando tengo reuniones de trabajo con toda la gente en Norteamérica, la India, o whatever, el hecho que, ya, pues tengo 10 años en Calgary y hablo el inglés bastante bien, pero no a nivel de ellos. Es un tema cultural también, cuando se ponen en sus broncas en inglés y se ponen a hablar rápido y hablan en jerga y expresiones de hockey y todo. O sea, es como tú, imagínate querer hacer un chiste en inglés, pues, ¿no? No te va a salir, pues, ¿no? Entonces mejor es también saber hasta dónde te conviene estar. O sea, por ejemplo, yo podría postular a un puesto ya, no sé, intentar un project manager, lo que fuera, en una empresa pequeña, normal, la haces, pero una empresa tan grande, con gente de tanto peso, de toda Norteamérica, puede salir por la pata de los caballos, ¿no? O sea, no digo que no se pueda, pero hay que ser prudente también. Entonces yo estoy en un puesto bien bacán, porque mi parte técnica la manejo muy bien, muy fuerte en la parte técnica, y tengo años de experiencia, más que mucha gente que está inclusive encima mío. Entonces, cuando las papas queman, a veces yo veo que están jalando las mechas y yo digo, mando un snip o un chat, tal cosa, bacán, listo. Entonces, hay que saber en qué puesto juegas dentro del equipo también, ¿no? No por querer ser mucho, a veces te conviene, a veces te puede ir mal. Si sabes ubicarte, y como me dijo un buen amigo que voy a entrevistar, que trabaja acá en un muy buen puesto para una transnacional, el don de comunicación y de facilitador de las cosas no tiene precio. Si tú logras ese puesto, te va a ir bien, ¿no? Tiene que ver con la humildad, tiene que ver con, como decimos, comer nieve, ¿no? Pasarte bueno, en mi caso, yo me he dado buenos contrasuelazos, ¿no? Me he ido de cara varias veces por querer más de lo que era, ¿no? Pues tienes que ubicarte, estás en otra cancha, en otro país, no es fácil, tienes que ser cauto y preciso hasta para hablar, para no meter la pata, ¿no? Pero tú ya tenés No, la experiencia en Estados Unidos, lo cual te ayudó mucho, ¿no? pero eso de tener cuidado en el trabajo es en Canadá, en Estados Unidos, en En la todas partes, China, en claro. Sí, 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 Perú, sí, sí. en todas partes, ¿no? Sí. Solo que, Acá es cuando peor, pues. sí, Aquí sí. bueno, acá sí la gente es muy observadora de eso y, bueno, la diferencia en Canadá con Perú es que la gente de tu trabajo son tus colegas, no son tus amigos. Nada, así es. En Perú todos los que trabajan contigo son tus patas y se van a Tus chelear y patas, luego a jugar así es, a pelota, chilear, a ¿no? jugar pelota, así es. No, no, acá no. Acá el Que- lunes te dicen hola y el viernes te dicen chao. Más nada. ¿Sí o no? Así es, así es. Así Entran es. y salen. Lo cual me parece muy bien, porque no te Claro. quitan tiempo. Sí, Ni vienen a tu costado con el cafecito a contarte el último chisme de Magali, ¿no? O sea, eso no hay acá. no hay, efectivamente no hay. No hay. Eh, Y bueno, y a las 5 de la tarde, o dependiendo de la empresa o la institución, 5 de la tarde se apagan todas las luces y todo el mundo se va. así. Y Nada que. el que se queda es porque es un ineficiente, se está Claro, porque no quedando hizo su porque trabajo, pues, claro, no hizo su efectivamente. trabajo, ¿no? No es porque tenga la camiseta bien puesta, no, no, no. No, acá no existe eso, acá no Eh, hay. Eso es lo que ocurre eso cuando vienen amigos nuevos, ¿no? De Perú que quieren integrarse, ¿no?
O la clásica, mañana, viernes, ¿no? Un viernes ya, mañana nos juntamos. Y aquí en Canadá nadie se junta un día al otro, No, ¿no? Entonces, tienes que estar con un mes de anticipación, 2 semanas, ¿no? ¿Sí o no? Todo el mundo tiene claro, sus planes. sí, todo el mundo tiene planes. El sábado ya planificaron, uno planificó irse a, Una no cosa que sé. me pasó a mí cuando recién llegué a Canadá y me sentí mal, me sentí discriminado, pero el primero era yo. Por ejemplo, en lunch, ¿no? Estábamos almorzando y la gente está hablando de un tema, ¿no? Y de repente, como buen perucho, mezclo otro tema, otro tema. Entonces me miraba y me decía, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? Y yo, pero es que, no, Mario, espérate, terminamos este tema y vamos al otro. Y yo me sentía muy mal porque la gente hasta para hablar es ordenada. Y yo no sé si tenga que ver el frío, que te olía ser tan ordenado en tus tiempos, tus cosas, que la mentalidad de la gente era así, ¿no? Entonces, uno viene muy acelerado de nuestros países. Hablamos y nos movemos como manejamos, ¿no? En Lima, me imagino que otras ciudades de Latinoamérica debe ser parecido, pero ellos son muy organizados, ¿no? Yo no sé, yo no he trabajado en Estados Unidos, de repente es igual, tú me puedes decir, pero me da la impresión que así es en Norteamérica, ¿no? Bueno, en Norteamérica y creo que en cualquier país desarrollado, Desarrollado. a ti te pagan por lo que trabajas, Ujú, nada más, y tú trabajas por lo que te pagan. No, ujú. no tienes ninguna obligación más allá De horas extras, de la que te pagan. Si vas a trabajar más, tienen que pagarte más. que tienen que pagar más, claro. Y lo que ocurre es que en estos países con economías más avanzadas es que eh, hay un respeto por la gente, Ujú, y, y cosa que no hay en países como Perú. En países como Perú tienes 8 horas y el jefe quiere que te quedes 3 horas más, ¿no? Cosas así, lo cual sí. pues en Canadá sería un abuso y te multan o Claro, te, le mandas a ¿no? la ¿cómo se llama la oficina que ve esos temas? Sí, Ah, hay una oficina de protección del trabajador y de esas protección al cosas, ¿no? trabajador. Le mandas un email y les caen Sí, encima. y si el jefe te fastidia mucho y por correo, llamadas telefónicas, Está prohibido, creo, en sí, Francia, ¿no? en Canadá también está prohibido Acá, tú sabes que yo, el acoso laboral. el celular que tengo, pues tenía el Outlook, tenía el Teams para comunicaciones, ¿no? Y ¿qué pasa? Que como la compañía que trabajo tiene diferentes usos horarios, a veces en la noche me seguían llegando mensajes, ¿no? Que son importantes, pero hay un momento que dije, ¿sabes qué? Esto no es vida. Y te pedían que tu celular tuviera un software que podían controlar todo lo que había en tu celular, porque con un email desde tu celular puedes mandar información a otras compañías, qué sé yo, ¿no? Y lo mismo ahorita, ¿no? Todas las computadoras son supervisadas, lo cual está bien. Así que terminé sacando todo de mi celular. Y a veces me pierdo información, pero sabes que el mundo sigue, al día siguiente la abro y sigo adelante, ¿no? Así es. Vlad, ¿qué hiciste bien, qué hiciste mal, según tú? ¿Qué hubieras hecho diferente cuando llegaste? ¿O no, o nada hiciste mal? Eh, lo que ocurre es que uno quiere dedicarse, es muy, es muy, es muy trabajoso, es muy trabajoso ir en varias direcciones. Tienes que Ujú, ser muy ordenado, muy disciplinado para ir en varias direcciones, ¿no? Por ejemplo, 10 años después de estar en Canadá, bueno, en realidad no 10, pero hace 5 años he empezado algunas iniciativas empresariales, sí, unos sí me proyectos contaste. personales, ¿no? Me hubiera gustado hacer eso no hace 5 años, sino hace 10 o 15, ¿no? Pero ocurrían varias cosas, ¿no? No, tú ibas a un país, ibas a ver, querías quedarte, pero y si las cosas no iban bien o se iban mal, te ibas a arriesgar o no. Claro. Eh, entonces venía también el tema del flujo de caja, es que habrán los recursos suficientes para invertir o no, o inviertes un poquito y luego te quedas colgado. Ujú, Entonces vas avanzando, consolidándote económicamente y recién puedes, bueno, también el hecho que te haces más viejo hace que pienses más las cosas. ujú, Eh, y entonces las iniciativas personales ya se piensan mejor, se analizan mejor y se empiezan a trabajar, ¿no? Pero me hubiera gustado hacer eso antes, me hubiera gustado hacerlo, no claro. hace 5 años, me hubiera O gustado hacerlo sea, hace ese es un consejo que tú le 15 darías años. a los que lleguen, eh, ver una iniciativa personal lo antes posible.
Sí, porque la iniciativa personal, tu empresa personal, tu proyecto personal es lo que te, primero que te, no es que no me gusta el trabajo, me gusta el trabajo que tengo, los proyectos que hacemos en todo el mundo, y las cosas nuevas que veo cada día, el equipo maravilloso, Y viaja excelente, bastante. se viaja bastante, todo el mundo, pero también quieres tener algo tuyo, ¿no? Porque luego que Ujú. tenés tu trabajo o que algún día quieras cambiar, no, no, no quisieras quedarte en el aire, ¿no? Eso es un buen punto. Tengo un amigo que también voy a entrevistar y él siempre lo que me comenta, ¿no? Que cuando llegamos no tenemos un plan financiero bien armado, una estrategia con los taxes, con la empresa. O sea, es que hay tanto que resolver antes, cuando uno aterriza, tanta información que procesar, que a veces uno va dejando de lado esos aspectos, como el que tú mencionas. Y, y es algo natural, es que estás viniendo a otro mundo, no, no es tu mundo. Y cuando te diste cuenta, pasaron 18 años, 15 años, ¿no? Sí, lo que ocurre es que uno llega con incertidumbre Sí, y un poco un lugar nuevo es pensar como turista, quieres conocer también, ¿no? sí. Entonces, es muy difícil llegar a un país nuevo y no querer conocerlo, ¿no? Encerrarse todo el día. Bueno, yo sí me la pasé viajando por todo Canadá, trabajando y viajando, Claro, como, pero, como pero, gitano. pero también esa incertidumbre está basada en el desconocimiento. Sí. Uno no sabe cómo hacer cosas y recién va aprendiendo poco a Mira, por poco. ejemplo, te doy un ejemplo bien. El día que dije, ya me voy a Calgary, llené mi van con todas las cosas que quería traer y le dije a mi hijo, nos vamos, ¿no? Dije a mi esposa y a mis otras hijas en Montreal. Agarré el Google y dije, ya, la ruta más corta a Calgary. Y me metí por las montañas de los lagos, un sitio donde no pasan ni los gatos. En medio de la nada, en invierno, o sea, ahora que me acuerdo con mi hijo nos reímos porque pasamos peripecias, ¿no? De cuando en cuando un camión pasaba por ahí. Cuando si hubiera preguntado cómo es la mejor manera de ir, ahora la Transcana, un poquito más al norte y te vas tranquilo, con grifos cada no sé cuántos kilómetros. O sea, cosas como esas, nadie te las cuenta. O sea, uno mete muchas veces la pata y es el proceso, ¿no? De aprender a vivir en este país. Y con el invierno hay muchas historias que contar también, ¿no? Pero también es el hecho de no darse por vencido, ¿no? Sí, No sé si tenemos eso en común, pero mira, esta iniciativa empresarial que empecé hace 5 años, que estar después de 5 años o 6 recién empezando a dar frutos, ujú, es un reto de persistencia. sí, He tenido empresas antes que han quebrado y que he tenido que cerrarlas aquí en Canadá. Creé un par, una no funcionó, la otra, el COVID la mató. eh, y bueno, pues te resignas y la cierras porque si la dejas abierta vas a seguir pagando peor, impuestos. claro. Sí, Es peor, tienes que declarar y pagar contador y todo. Y, y, y la idea es no darse por vencido. Si caíste ujú, en una, levántate y hazte otra, ¿no? claro. Sí. Y el tema de la música, ¿vale o no vale? No está dando plata en realidad. El tema de la música es más para Para tener una ti. satisfacción personal y Claro, bueno, expresar algunas ideas locas y cosas así, sí. pero no, nada. ¿Dónde te pueden encontrar si quieres promocionar tus canciones? Oye, en Facebook, en cualquier parte. Spotify. Sí, en Spotify. Sí. Vlad, ¿cómo es? Vlad Arana. Vlad Arana, ya, para los que les interese escuchar a mi buen amigo Vladimir. Oye, Vlad, y te agradezco mucho el tiempo. Mira, supuestamente estoy en mi break, pero me siguen llegando mensajes y ya no, los responderé luego. Y yo sé que para ti también el tiempo es importante, ¿no? Te agradezco mucho que hayas querido participar, dar consejos y haber dado el play de honor a esta iniciativa empresarial de volverme youtuber millonario con 4 gatos que van No, en verdad es un tema que yo venía manejando hace tiempo porque veía muchos youtubers latinos, hispanos, que vienen a contarnos las historias, ¿no? Cómo es Canadá, qué bonito es Canadá, qué difícil es Canadá, dedíquense a la construcción, dedíquense, lo cual está bien, pero también hay gente, nunca he visto a nadie que hable del desarrollo profesional que ya traía a su país, ¿no? Y cómo seguir en su carrera o algo cercano, algo relacionado, hacer otros negocios. O sea, yo digo, venir a Canadá no significa dejar atrás lo que hiciste, significa adaptarlo,
¿no? Reciclarlo y seguir adelante. Eh, y no es fácil. Lo más fácil es comenzar en otra cosa que tenga más demanda y tirar para adelante, pero, y como tú dices, ¿no? La perseverancia, ser perseverante en lo que sabes hacer y añadirle más cosas, ¿no? Alguna vez alguien me decía, es que tú ya no eres peruano. No, te equivocas, soy peruano 100% y entro a ser canadiense también, o sea, es un añadido a lo que ya traes. No es que tú dejas de ser peruano o hispano para nada, al contrario, todos los días en tu casa lo que es televisión de Perú y al final un poquito de Canadá, o me equivoco, no sé. No, pero encuentras siempre comentarios de amigos, ¿no? Que te dicen, como tú vives en Canadá, ya no puedes opinar sobre Perú, Sí, ¿no? no Hay sabes lo que está pasando. Sí, más de uno y yo no respondo porque encuentro que ese tipo de expresiones pueden estar generadas por algún tipo de celo, animosidad, no lo sé. Entonces yo prefiero creo que no más que empeorar las celos cosas. es un tema de no conocer cuánto podemos nosotros saber de lo que está pasando allá y mejor aún, porque no estás metido en el problema, estás viéndolo desde afuera y tienes otras referencias, ¿no? Para analizar lo que está pasando. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Oye, Blay, bueno, te pasaste, te agradezco, has dado el pie de honor. De repente te invito en otra ocasión para hablar de otros temas. Vamos a ver cómo sigue esta iniciativa empresarial, como tú dices, eh, y la gente que quiera aportar, contar y reírse un poco también. No hay que ser tan serios en esta vida, pasa rápido. Dale, Mario, gracias a ti. Un fuerte abrazo Un y fuerte hablamos cuando abrazo. quieras. Y de repente te visito un verano de estos, que Montreal en verano es lo máximo. Súper, aquí estamos. Saludos. Chao, compadre. Fuerte abrazo.